El objeto del paquete olía a alguien que conozco, a alguien que no ha pisado mi casa en años. Y aún así, el olor venía de adentro como si el adentro ya tuviera dueño. No era perfume barato ni humedad de cartón. Era ese olor específico, jabón neutro, metal frío y un rastro leve de tabaco viejo. Un olor que se te queda en la ropa cuando abrazas a alguien en un pasillo estrecho. Lo reconocí antes de entender por qué lo reconocía. El paquete no traía remitente. Solo mi dirección escrita con una tinta negra que había corrido un poco, como si hubieran mojado el sobre y luego lo hubieran secado con prisa. Nadie tocó. No hay pasos en la escalera. Y eso fue lo primero raro. En ese edificio siempre se escucha todo: la tubería, las llaves, los tacones del tercero, el ascensor que se queja. Esa tarde, cuando encontré el paquete, el pasillo estaba demasiado quieto. Lo metí y lo dejé sobre la mesa. El cartón estaba tibio. No, al sol tibio. Tibio como una mano. Tardé en abrirlo porque algo en mí decidió, sin palabras, que era mejor no tocarlo. Me lavé las manos 2 veces antes de rasgar la cinta, como si eso cambiara algo. Adentro había una caja de madera pequeña, de esas que venden en mercados de artesanías, pero esta no tenía barniz ni adorno. Madera cruda, con vetas oscuras, y en la tapa tenía grabado un círculo con marcas muy finas, casi como si alguien hubiera rayado con aguja. En cuanto levanté la tapa, el olor se hizo más claro, más personal, como si la caja hubiera guardado ropa. Dentro venía un amuleto, una pieza de hueso pulido, con un agujero al centro y un hilo encerado. No parecía de animal grande, era pequeño, denso, blanco amarillento. A un lado, doblado en 4, había un papel delgado, como de libreta, con letra apretada. No leí el papel al principio, me quedé viendo el hueso. Lo toqué con la punta del dedo y sentí un frío que no correspondía con el calor del cartón. Un frío seco, sin humedad, que subía como cuando tocas el congelador. Lo solté. El edificio siguió sonando normal, un golpe en el piso de arriba, una llave abriéndose, un celular vibrando del otro lado de la pared. Intenté convencerme de que era una broma o un encargo equivocado, pero el olor no encajaba con eso. Ese olor no se equivoca. Me serví agua. El vaso me tembló un poco contra los dientes. Dejé la caja abierta en la mesa como si verla me diera control. El papel seguía ahí, ignorado, con una esquina levantada. A esa hora ya estaba oscuro. La cocina, la sala, el pasillo al cuarto, todo se veía igual que siempre. Y aún así, algo se sentía ocupado. No, presencia. Ocupado, como cuando entras a un cuarto y sabes que alguien estuvo sentado ahí hace unos segundos porque el aire todavía guarda la forma. Fui por el papel al fin. La letra era clara, pero no era de alguien cercano. Decía: no lo cuelgues, no lo guardes, no lo devuelvas, no lo nombres. Si ya lo liste, ya estás adentro. Abajo había otra línea más pequeña: la primera vez que responda se queda. Leí eso 2 veces. Me reí por reflejo. Una risa corta, seca. Miré hacia el pasillo como si alguien pudiera haberme visto leerlo. Apagué la luz de la cocina para irme a la sala, y, justo cuando lo hice, mi nombre sonó desde la pared. No fuerte, no como un grito. Como cuando te llaman desde el cuarto contiguo para que vayas a ver algo. La misma entonación que uso yo cuando hablo solo. Me quedé inmóvil con la mano en el interruptor. Volví a encender, todo normal. El silencio regresó, pero no limpio. Un silencio con borde. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida. No lo hago nunca porque me molesta. Me tapé la cara con la sábana y aún así el olor estaba en la tela. No en la tela de la cama, en el aire, como si el olor fuera una forma de estar. A medianoche, el edificio tronó con su rutina, agua en las tuberías, un golpe de puerta, alguien subiendo por la escalera, y detrás, muy pegado, una respiración que no venía de mi pecho. No era un jadeo, era el ritmo exacto de alguien intentando no hacer ruido. Me incorporé y busqué el sonido, buscando el punto exacto de donde salía. Se movía, no alrededor. A través, como si estuviera detrás del yeso, recorriendo el pasillo por dentro de la pared. Yo no rezaba desde niño, pero esa madrugada repetí palabras sueltas, las que me acordaba sin orden. Y me di cuenta de algo. Cada vez que yo murmuraba, la respiración hacía una pausa mínima, como si estuviera escuchando y aprendiendo. Al amanecer me levanté con los ojos arenosos y fui directo a la mesa. La caja seguía ahí, abierta. El amuleto, el papel, el olor era más fuerte. No lo colgué, no lo guardé, no lo devolví. Me quedé parado frente a la caja, con una sensación concreta. Si lo tocaba otra vez, algo cambiaba, como si ya hubiera una cuenta corriendo. Busqué en internet, con el celular en la mano, palabras vagas: amuleto hueso círculo grabado, invocación amuleto hueso hilo. Salieron imágenes que no eran lo mismo, foros con historias inventadas, videos con música. Nada verificable, nada que oliera a verdad. El día transcurrió con una tensión rara, porque la vida sigue aún cuando algo se pudre. Trabajé desde casa, contesté correos, lavé un plato, pero cada vez que pasaba por el pasillo sentía que el aire tenía peso. La puerta del cuarto se veía un poco más oscura, como si la luz no entrara igual. Por la tarde, alguien tocó mi puerta. 3 golpes, lentos, iguales. Abrí sin pensar, y vi al vecino del cuarto de enfrente, un señor que siempre me saludaba con la cabeza y ya. Traía una bolsa de basura en la mano. Miró hacia adentro de mi departamento sin pedir permiso, como si buscara algo. ¿Todo bien?, me dijo. Anoche. Se escuchó como si alguien estuviera hablando aquí adentro. Seguro fue la tele, mentí. El señor frunció la boca,
Miró mi marco de puerta, la parte superior, y ahí vi algo que yo no había visto, una marca oscura como grasa, en el borde del yeso. Un manchón semicircular, no estaba el día anterior. Parecía una mano apoyada, pero era demasiado grande, demasiado redonda. El vecino tragó saliva. Cierre bien, dijo, y se fue. Cerré y me quedé viendo el manchón. Le pasé un trapo húmedo, no salió. Le pasé alcohol. Se corrió un poco, dejando un halo, como si hubiera penetrado, como si la pared lo hubiera absorbido. A esa hora entendí el miedo dominante de todo eso. No era que algo entrara. Era que ya estaba adentro, solo que yo estaba alcanzando a verlo. Esa noche el edificio se quedó sin luz por unos minutos. No fue solo mi departamento. Se oyó gente en el pasillo, puertas abriéndose, quejas. Yo me asomé con el celular como linterna. Cuando la luz se fue, el olor se volvió sólido. Y el pasillo, el mío, no el del edificio, se sintió más largo. No como ilusión, como si hubieran estirado el espacio. La puerta del cuarto se veía más lejos, pero no se movía. Alguien dijo mi nombre desde allá, desde más lejos, con la misma entonación. Yo no contesté. El papel decía: la primera vez que respondas, se queda. Me lo repetí hasta que dolió. En el pasillo del edificio, una mujer del segundo piso preguntó si alguien tenía velas. Alguien rió nervioso. Un niño lloró. Y entonces, desde mi pared, justo al lado de mi oído, alguien susurró: vela, como si estuviera aprendiendo palabras de ese mundo, repitiéndolas para entender cómo se usan. La luz volvió. El pasillo regresó a su tamaño, pero la marca en el marco de la puerta se veía más definida, como si hubiera sido presionada con fuerza. Ahí fue cuando tomé una decisión que todavía siento como un error mecánico. Quise deshacerme del regalo. Metí la caja de madera en una bolsa. Sin tocar el amuleto directo lo empujé con un papel. Bajé las escaleras rápido. Cada escalón sonaba hueco. En la planta baja, el contenedor de basura estaba medio lleno. Miré alrededor. Nadie. Tiré la bolsa y cerré la tapa con un golpe. El olor me siguió igual. Subí. Y, al abrir la puerta de mi departamento, la caja estaba otra vez sobre mi mesa. Abierta. El amuleto encima del papel, como si alguien lo hubiera acomodado para que lo viera mejor. No había polvo removido, ni señal de entrada forzada, no había huellas en el piso. Solo esa certeza. Las reglas del papel no eran consejo, eran descripción. El teléfono sonó. Era mi madre. Contesté porque necesitaba escuchar algo normal. ¿Todo bien?, me preguntó, pero lo dijo raro, como si hubiera preparado la voz. Sí. ¿Qué pasó? Hubo un silencio. Escuché su respiración temblorosa. Me hablaron. Del centro de salud de tu tía, dijo. Dicen que ella... que estuvo diciendo tu nombre toda la noche, que despertaba y lo repetía, que se asustaban porque no podía parar. Mi tía no vive en mi ciudad, no ha visto mi departamento, no sabe nada de mi rutina. No tiene por qué pronunciar mi nombre a medianoche como un disco atorado. ¿Qué tía?, pregunté, aunque ya sabía. Mi madre dijo su nombre, y al decirlo, sentí un pinchazo en el paladar, como cuando comes algo muy ácido. Y otra cosa, agregó mi madre. Dicen que llevaba días hablando de un regalo, que alguien le había dejado un regalo, y que no debía abrirlo. Yo miré la caja en mi mesa, el amuleto, el papel con sus frases. Mamá, ¿quién le dejó eso? No sé, dijo, pero anoche me desperté porque olía a ella en mi cuarto, y yo no la he visto. No me despedí bien, colgué con la mano sudada. Me quedé parado frente a la mesa. Ahí empezó a encajar el giro, pero no como revelación limpia. Como un rompecabezas armado con piezas que te cortan los dedos. El olor del paquete no era alguien que conozco como un amigo, era ella, mi tía. El jabón neutro, el metal, el tabaco viejo, su casa de antes, sus manos. Yo había reconocido el olor y, sin saberlo, había aceptado el vínculo. El papel decía: si ya lo oliste, ya estás adentro. No decía si lo abres, no decía si lo tocas. Oler era entrar. Esa misma noche fui al baño y me miré al espejo. No buscaba fantasmas. Buscaba algo en mi cara. Y vi lo que no estaba el día anterior, una línea oscura, fina, en el cuello, como marca de hilo, justo donde cae un collar. No era una sombra, era piel cambiando de color. Froté, no se quitó. Me quité la camiseta. Había más marcas, pequeñas líneas alrededor de la clavícula, curvas mínimas, como si la piel estuviera copiando el círculo grabado de la tapa de la caja. Me ardió la garganta y fui a vomitar, pero solo salió saliva. El olor seguía, pero ya no venía de la caja, venía de mí. Intenté abrir la ventana para ventilar. El seguro se atoró. Jalé con fuerza. El marco crujió y por un segundo sentí que mis manos no estaban donde yo las veía. Sentí que mis dedos estaban del otro lado, dentro de la pared, palpando el yeso desde adentro. Solté la ventana como si quemara. Esa noche la respiración volvió, pero ya no se movía por el pasillo. Se quedaba justo detrás de mi espalda, pegada, como si alguien se hubiera puesto detrás para copiar mi postura. Me acosté sin apagar la luz. No cerré los ojos. Dejé el celular grabando audio sobre la mesa, por pura necesidad de prueba. A las 3 y algo, el sonido del edificio bajó como si hubieran cerrado un grifo general. No autos, no tuberías, no ascensor. Silencio. Y ahí, en ese silencio, escuché cómo la pared hacía un ruido húmedo como piel despegándose de un vidrio. Algo se arrastró. No sobre el piso. En vertical, la marca en el marco de mi puerta se expandió, lenta, como una mancha de aceite.
y el olor se concentró en el pasillo, como si ahí estuviera la boca de algo. Mi nombre sonó otra vez, pero ya no con mi entonación. Con la de mi tía. Esa fue la trampa más sucia, usar a alguien que yo reconozco, para que mi cuerpo responda por reflejo. Yo apreté los dientes, me mordí la lengua para no contestar, sentí el sabor metálico en la boca. La voz, con la entonación de mi tía, dijo una frase que solo ella decía cuando yo era niño, una frase privada doméstica de esas que no se cuentan. Y yo, sin querer, hice un sonido, no una palabra completa. Un mínimo, un soplo. Bastó. El aire del pasillo cambió de golpe, como cuando cierras una puerta y se hace vacío. El olor se metió en mi nariz con violencia. Me lloraron los ojos. La pared respondió con un crujido, y sentí un tirón en la nuca, como si alguien jalara un hilo invisible atado a mi garganta. El celular grabando en ese momento se apagó. No por batería, lo vi morir como si le hubieran arrancado la señal, pantalla negra, sin vibración. Intenté correr a la puerta de salida. El pasillo otra vez se estiró. Las cosas no se movían, el espacio sí. Cada paso no me acercaba. Era como caminar en un sueño, pero con el cuerpo pesando de verdad. La luz del techo parpadeó. En cada parpadeo, el círculo grabado de la tapa aparecía en el yeso, repetido, como un patrón que se imprimía desde adentro. La pared, a la altura de mi hombro, se abombó un poco, como si alguien empujara desde el otro lado con la frente. Luego volvió a su lugar. Luego abombó otra vez. Cada vez más cerca de mí. Yo pegué la espalda a la pared opuesta, por instinto, y al tocarla sentí calor. El mismo calor del paquete. Respiración. No detrás de mí, dentro del yeso. Me quedé ahí pegado escuchando. Y escuché otra cosa, un murmullo muy bajo, como rezos. Como alguien repitiendo una lista de no, con urgencia. Era la voz de mi tía, lejos, como desde un teléfono mal conectado. Decía, no lo cuelgues, no lo guardes, no lo devuelvas. Y ahí entendí lo peor, la invocación no la habían hecho para mí, la habían hecho con ella. Ella era el anzuelo, la que estaba siendo llamada, jalada, usada. Yo solo fui el lugar donde cayó el hilo. Un regalo sospechoso, una caja, un amuleto de hueso, el puente. Mi casa, el recipiente. Mi nariz reconociendo su olor, la llave. Cuando la voz terminó la lista, dijo algo nuevo, quebrado. No era para ti. Y la pared, a mi lado, hizo un sonido como cuando se abre una boca en carne viva. Sentí la presión en el pecho, no como ahogo, como si el cuarto se estuviera llenando de adentro. Y ya no quedara espacio para mí como persona separada. 5 y mis manos. Las marcas del cuello se habían extendido por los dedos, líneas finas, que dibujaban el círculo en mi piel como una cicatriz fresca. No sangraban. Se veían hundidas, como grabadas. Quise gritar, pero el sonido no salió hacia afuera. Salió hacia atrás, hacia la pared. Como si mi garganta ya estuviera conectada a ese material. Lo último que recuerdo de esa noche, en orden claro, fue el olor. Subió. Se volvió absoluto. Y por un instante sentí que yo era ese olor, que yo estaba repartido en la pintura, en la madera del marco, en la humedad del baño. Luego hay pedazos. El vecino del frente tocando mi puerta al día siguiente, su voz filtrada, como si él estuviera fuera de un cuarto que ya no es mío. Intentando responder, pero sintiendo que la voz no se formaba en mi boca, sino en el yeso. Una ambulancia a lo lejos. Mensajes de mi madre que no contesté. O que contesté sin saberlo. Y sobre todo la sensación de que cada vez que alguien pasaba por mi pasillo, algo dentro de mí, lo escuchaba primero, como si yo fuera el pasillo. Días después, no sé cuántos, el edificio volvió a su ritmo normal. La gente subía, bajaba, peleaba, cocinaba. Mi puerta seguía cerrada. Nadie reportó nada extraño, más allá de un olor raro en el piso, como a ropa guardada. Yo intenté salir una vez. Puse la mano en la perilla y sentí el metal frío. Pero también sentí, al mismo tiempo, mi mano como parte del metal, como si mi piel y la superficie fueran una sola cosa en distintos lados. No pude girar. No por fuerza. Por pertenencia. El amuleto ya no estaba sobre la mesa, la caja tampoco. Solo quedó el círculo grabado, repetido, en lugares donde antes no había nada, detrás del espejo del baño, en la parte interna del closet, en el marco de la ventana que ya no abre. A veces, por la noche, alguien en el edificio se detiene frente a mi puerta. Se quedan unos segundos, como si el silencio los jalara, y yo sin querer escucho el pensamiento que los trae. Aquí vive alguien. No vivo. Ocupo. Una vez escuché a una niña preguntarle a su mamá por qué esa puerta huele a abuela. La madre la jaló del brazo y se fueron rápido. Y ahí se confirma, sin ceremonia. La víctima real era otra persona, pero el resultado cayó aquí. Ella fue llamada, yo fui usado, y ahora el lugar tiene una voz. A veces la voz dice mi nombre con mi entonación, suave, como antes. A veces lo dice con la de mi tía, quebrada, como si siguiera en algún punto del yeso, repitiendo la lista de no, que ya no sirve. No puedo explicar qué hicieron exactamente ni quién lo intentó. Solo sé lo que pasa cuando alguien se asoma demasiado cerca. Se quedan quietos, inhalan, y por un segundo su cara cambia, como si reconocieran un olor que no debería estar ahí. Entonces se van, rápido, sin mirar atrás, llevándose el aire en los pulmones como si fuera un secreto. Y yo me quedo donde me dejaron, adentro, sosteniendo el silencio del pasillo, esperando a que alguien vuelva a reconocerlo. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campana.